Sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de War Thunder. Como pueden ver, ahorita es que tengo voz y estoy un poquito ronco. Ya más o menos se pueden imaginar porque me he estado ausente estos días, ¿no? Más o menos tanto de un poquito más de Twitch, no más que nada, pero en breve retomaremos Twitch de nuevo. Y bueno, de aquí también de YouTube. Estamos con el Panther G. ¡Ahí hay uno! Bueno, este es el que tengo hace rato. Que eso es una tontería ponerse a ametrallarlos, pero a veces como que los ¿y ese tiro? A veces los ofuscas un poco cuando los ametrallas, ¿no? Pero no se debe hacer porque delatas mucho tu posición cuando comienzas a ametrallar. Malvado, asoma. Asoma. Asoma, malvado. Rayos, no quiere asomar. Vamos a ver que hay alguien que está conquistando por aquí. Conquistate. Jumbo. La cúspide de la economía gringa, American. ¿Por qué digo la cúspide? Porque vamos a tratar. No, bájame el cañón. Ese tanque es lo que es. Es lo que es. Sola, única y exclusivamente por los Doyars. Por los Doyars. Porque antes no era así. Pero atraemos a eso, a los niños gringis. Me tienes. Y es que te la voy a colar por aquí. ¿Qué talco? ¿Qué talco? Ahora este que le tengo hambre desde hace rato. Pero desde hace rato. Vamos a esperar a ver. Eso. Ponte ahí. Eso, así mismo te tienes que poner. Ahí está. Es que estás mal así de lado. Bueno, que también si no es que si no no consigue la depresión necesaria. Yo sé, no te preocupes. Yo sé lo que es tratar de jugar con ángulos de inclinación con casi todos los vehículos de este juego. Yo te entiendo. Hay uno aquí. Este que se está peleando. El que está aquí a la izquierda se está peleando. Ya, vamos a ver. Vamos a asomar a ver. A ver qué vemos. Jumbo. Qué raro ver un Jumbo. Todo sea para atraer a los niños gringis. Y que dejen sus Doyars. O sea, tenemos un tanque súper roto OP. Que antes no era así, por supuesto, pero todo es válido a la hora de conseguir Doyars. Y que destruye vehículos que no debería destruir. Pero bueno, eso ya es... ¿Qué es lo que está aquí? Que está ocasionando tantos problemas y tantos trastornos. Y el Puma, ni siquiera el Puma de lado, porque estoy seguro que lo tiene de lado. Otro Jumbo. La gente solamente juega lo easy. No sabe jugar otra cosa. Easy. ¿En qué modo juegas tú tu juego? Modo fácil es mejor. En modo fácil. En modo bebé que se chupa el dedo y le pide permiso a su papá. Es mejor, así es mejor. Modo easy. ¿En qué modo juegas War Thunder? Jumbo. Qué bueno saber los puntos débiles de los vehículos. A ese le das en la cabina y listo. Ahí viene otro Jumbo. Rayos. No sabes jugar otra cosa. Pobrecito. Me da esta cosita. A veces enfrentarme con los Super Sherman. Porque es que las personas no... ¿Cómo te subiste tú ahí? Incredible. Wow, y te rompieron el cañón. Estás listo, hermano. Uff, te la voy a colocar. No digas que no. No puede ser posible. Esto no puede ser posible. Estas son las cosas que te hacen desinstalar este juego. Estas son las cosas que te hacen desinstalar el juego y no querer volverlo a jugar nunca más. Estas cosas.
Vamos a tratar de conseguir... Ah, aquí está el Graciosín. ¡Graciosín! ¡Graciosín! Toma, Graciosín. Ahí está, ¿ves? ¡Graciosín! ¿Te gusta? ¿No te gusta? Lástima que no tengo otra bomba para el... Bueno, que tampoco no es culpa de él, ¿no? Él está jugando modo bebé que se chupa el dedo y le pide permiso a su papá. O sea, modo easy. Wolfenstein, modo más fácil e imposible. Eso no es culpa de él. Por lo menos, bueno, me echo a este como para bajar la calentura. Modo super easy. O sea, de otra manera no juego porque si no lo juego demasiado fácil no puedo jugar este juego. O sea que es jugar T-34-85. Pero es que eso es exagerado, chamo, es exageradísimo. Vamos. Llegué tan rápido. Muchachos, fórmense un poquito hacia la izquierda también. Se están metiendo. Pero ya es que ya. Bueno. Ahí viene uno. Tanque de combustible nada más. Ay, me viste tarde. ¿Qué eres? El M18, ¿por qué te metes así? M18, ¿por qué? Y ese 2. Cañón fuera. Otro que se va de boca. ¿Por qué se meten de boca? O sea, porque... Lemmings, por favor. Esta es la procesión de los Lemmings. Se están lanzando todos por el precipicio. ¿Qué hay aquí? M18. Los Lemmings. ¿De alguna vez han visto eso? Cuando los Lemmings comienzan a correr y se tiran todos por un barranco. Bueno, eso es lo que me da la impresión. Cómo juega la gente. Quieto ahí. No sé cómo me diste, porque vi que eso me dio por arriba. No sé yo. ¿Cómo me dio? Si estoy atrás de la pared. Me están dando por... ¿Y cómo se metió este? ¿Y mi equipo? Palabra que no me di cuenta del minimapa. Están volviendo a salir todos otra vez. No. Me voy y juego mañana. Ya como veo que va mal de lag con los servidores y va mal de team. No, mejor lo dejo para mañana. Estamos retomando la battle. Después de lo que nos pasó ayer, que nos estaba pasando, que se pone pesado, porque se pone pesado la cuestión cuando el servidor comienza, los servidores comienzan a andar así, que tú le disparas a los enemigos y no les haces nada. Y cuando el nivel intelectual del team es el de... Bueno, no vamos a entrar en detalles porque tampoco no es el hecho, ¿no? Entonces yo por lo menos ya ahorita aplico esa. Cuando el juego se me pone así, lo apago y ya, no juego más, porque es que no vale la pena. Allá hay uno. Sí, le están disparando, pero no está a esa distancia. ¿Qué eres? Oh, qué diferencia. Es que es lo que les estoy diciendo. Qué diferencia a dispararle a un T-34 en el mantelete que tiene 90 centímetros a quemarropa y no hacerle nada. ¿Qué pretendes? Y dispararle a 2 kilómetros de distancia a un T-34 y atravesarlo de frontal. ¡Qué diferencia! Y no hablemos del team. Los que están ahorita jugando la están haciendo bien. ¿Qué eres? Parece un cazacarro. ¡No! ¡Se movió, malvado! ¿Por qué te moviste? Ya se escondió. Pero aquí hay otro. Quédate ahí. No te muevas. Gracias. A lo que ustedes vean que tiene el chasis como la del IS-2, es que es otra cuestión. Los tanques rusos o le disparas de manera quirúrgica, porque Gallin le dio la gana de ponerle puntos quirúrgicos, o no los destruye. ¿Qué haces ahí? ¿Crees que no te estoy viendo? Y para terminar de completar, les tengo las posiciones milimetradas. Se parece un T-34. No le echaron, no, me lo quitan, no me lo quiten, malvados. Denme ese por lo menos.
eso? No, es una antiaérea china. Esas cosas no se pueden destruir. ¿No ves que está hecha con plástico y con aluminio reciclado? Ya eso no sirve para más nada, por eso que no se puede dañar. Ellos agarran el aluminio y lo reciclan 100 veces. Casi que no te veo. Casi que no se te ve. Si no es porque vi como un fogonazo allá. Sé que las transmisiones volvieron como en el pasado. Se están chupando. Están chupando los disparos. Pero no dejas de ser un Sherman. Acuérdate que no dejas de ser un Sherman. Eres muy debilito. Acuérdense de eso, las personas que lo... BTR. No, M16. Dale, la batalla se terminó, no consiguieron nada. Casi que fue knockout. Casi, vean la barra. Casi knockout, prácticamente. Voy a meter atrás de las piedras que hay allá. Tiene pinta de ruso. Es ruso, y S2. Jumbo y S2. Lo easy. Easy. Vamos a tratar de... Bueno. Entonces, que estoy viendo que está un poquito más de frente que de lado. Voy a tratarlo quirúrgicamente. Exactamente, ahí. Con la parábola. De manera indicada y correcta. A la parte baja del chasis. Y entra como cuchillo caliente en mantequilla. Es que es el único punto débil propiamente que tiene ahorita el IS. Antiguamente les entraba en los cachetes, en las mejillas. Y debería seguir siendo así. Porque lo que tiene nos llega, ¿qué? Ciento y piquito. Ajá, ciento y piquito milímetros. Allá va uno. Quieto. Y ojo que no tiene modelado. O sea, no tiene modelado, no se le ve la munición. Por ahí tiene la munición. Los T-34 llevan la munición ahí abajo. Y no se les ve. Las raticas se lo quitan en la kill cam para que no se le vea donde tiene la munición. Pero ahí la lleva en el piso. Por eso fue que explotó. Ojo. Son unos malvados. Le quitan la cuestión del modelado para que la gente no sepa que tiene la... Son unos completos malévolos. La gente comienza a ver la kill cam y, verdad que tiene la munición ahí. Todo el mundo comienza a aprender y aprendes. Y dices, verdad que tienen los T-34 tienen la munición en el piso, le voy a disparar ahí. No, quítale a la kill cam, le quitas la munición que tienen los T para que la gente no se aprenda eso. No, que no se aprendan eso. Oh, PT, estoy atrás de los arbustos. No sé yo. No sé yo. Es que no estoy del todo seguro. ¿Ese ARL cuál es? ¿El de 90? Creo que es el de 90. Sí, el de 90. Es el de 90. No me ha visto. Creo que ya me vio. Sí, ya me vio. Que quedaste traqueado ahí. Que no sé cómo me... bueno, por la altura, claro, los arbustos. Yo apenas lo veo a él por la óptica, pero él creo que sí me ve a mí. Te estoy disparando bien. Sé que te estoy disparando bien, pero claro, me la está colando por toda, me la está colando por todo el stock. No digo que no haga eso, porque sí está bien que lo haga, ¿no? Tú eres de los lloroncitos esos que le gusta esconderse atrás de una columna, asomar cuando el contrincante está distraído, disparar, míralo ahí, y volver a esconderse. Me perdió de vista porque sí, estoy más que seguro que no hubiera asomado. Más que 100% seguro que no hubiera asomado. Ahí viene otro. ¿Sabrá que estoy aquí? Canon. Le di en el canon. Ya está. Qué pesado. No es nada. Es que los Jumbo no es tanto, sino que la gente que lo juega. Mira, es que tienes para eso, para terminar de completar, tienes suerte. La gente que juega el Jumbo son pesados. Son personas así que caen mal. Mira, a ver. ¿Te gustó? ¿Ah?
Claro, le colé a la primera, pero no voló. No sé, no sé tampoco cómo es el asunto de que por qué no voló, pero bueno. Es que la gente que lo juega son pesados, caen mal. Caen mal, son gente que cae mal. Porque lo juegan de una manera que caen mal, cae pesado. Ya están con las bombitas. Otro malvado. Que lo de los T-34 es otro cuento más. Es otro cuento más de verdad. Lo de los T-34, digo, T-34, tanques rusos en general, everywhere. Es que es tontería, de verdad, es tontería. Que bueno, que cero que no alaba su queso, tienes que tú alabar y poner tus tanques en alto y ponerlos con las cuestiones, pero es que son los primeros en hablar de nivelación, porque ellos hablan de nivelación por el asunto de los tanques soviéticos, de los tanques alemanes que eran súper pesados y destructores y tal, y esta cosa. Entonces, no, tú sabes que hay que colocar nivelación y toda esa cuestión, pero oye, rompiste la nivelación con los tanques rusos. De verdad que, como dicen algunos por ahí, se las pasaron por... Ay, hay un cazacarro. ¿Ven lo que les estoy diciendo? Es que es tontería, es que de verdad. A romper el cañón, por lo menos. Por lo menos. Ahora sí te quitas de ahí, ¿verdad? Es que es eso lo que puedes hacer, eso, romperle un cañón, romperle una oruga. De resto, para destruirlos te cuesta. Que es impresionante. Antes lo era, pero es que ahorita es demasiado exagerado. Que tienen una guerra y entonces quieren colocar sus vehículos como que son lo más top y toda esa cuestión por el orgullo que tienen y no sé qué más. Ay. No te pongas de lado. No sé yo si esto ya sea servidor. Yo creo que es servidor ya, porque este carrito tenía que haberle atravesado ya. Tenía que haberle atravesado con la munición de... Yo creo que es servidor. Bien. Eres de esos, ¿no? De los que se esconden como un M, vamos a decir así, todo el rato, hasta que el contrincante está distraído. Ok. Y eso que está jugando con un T-34-85. Pero es un M. Es un M. Y entonces se esconden hasta que el contrincante esté distraído para poder después salir y poder... Qué pena, qué lástima, de verdad. Es una lástima. A veces las personas dan una lástima tan grande. Vamos a ver si lo pillamos. Si no es que lo destruye. Aunque bueno, mi equipo no la está haciendo muy bien, que digamos. Hay que decir las cosas como son. Creo que ya lo destruyeron porque estoy viendo explosiones por ahí por donde iba. Este es el AMX, creo, si no me equivoco. Ahí te doy tu regalito por estar con la tontería y estarme distrayendo. Y por estarme rebotando 3 veces un tiro directo. Tú que eres un ligero. Aunque también no lo voy a culpar a él. Tampoco no creo que sea culpa de él. Que a veces las personas también se pasan de sortaria. Y creo que la suerte que más los ayuda es la cuestión del servidor. Creo que lo que más los ayuda es el servidor. Muchas veces el servidor... Tú disparas y el servidor no registra lo que tú estás haciendo o el impacto que estás lanzando. Y entonces cuando le pegas al objetivo pasa eso, pasa como si que fue rebote, porque sencillamente el servidor dice que no, que bueno, fue rebote pues, porque yo digo que fue rebote y ya pues, porque no vi bien. Son como los árbitros de fútbol, vamos a decir, ¿no? Son como exactamente, yo creo que la exacta manera de describir el servidor de War Thunder es un árbitro de fútbol. Son ciegos de perinola. O sea, no ven nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hace un hit? Cuando lanza un hit, él no vio nada de lo que pasó. Mira que fue una mano y es penalti. No fue mano, no hubo penalti. Bueno, así son las cosas. ¿Por qué? Porque es un árbitro de fútbol. Es que mejor explicación no me puede haber quedado.
Es que siempre estuve buscando una manera de explicarlo correctamente y creo que esta es la que me quedó mejor. Vamos a ver si lanzo las bombas. Las Bombastic. Creo que es el T-34, creo, no estoy seguro. ¡No, no! Ya no sube. Ya no sube. Sí, ya uno se da cuenta cuando clava los flaps y no sube. Hola. Hola, Tiger. ¿Tiger? Bueno, no voy a decir nada. De repente era un bot. Creo que era un bot. Creo que el Tiger era un bot. Dijo, tienes uno ahí al lado, tienes un M18 y no lo ves y después te destruyen así. Creo que era un bot. Tiene, por lógica tiene que haber sido un bot. Nadie puede ser tan neófito de esa manera. Oye. Creo que voy a dejar el juego por ahí también, porque estoy viendo T-3485. Primero que me está pasando lo mismo que el otro día. Me atraviesa a esa distancia, tan pansamente. ¿Dónde estás? Ahí está. Te voy a dejar este regalito y... ¡cuidado! Me voy. Chao. Sí, me voy porque ya el juego está pesado. Y ya cuando tú le... Está igual que ayer. O sea, que yo le disparé al T-34 y no le hice nada. Y él me dispara como le da la gana en el mantel. Que no digo que no lo pueda hacer, ¿no? Pero no destruirme de buenas a primeras de un solo hit. No, cuando el juego está así, lo mejor que uno puede hacer por su salud es apagar y salirse.